El pasaje bíblico de hoy es Isaías capítulo 60, el verso 1 al 5. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Amén. Vamos a escuchar la alabanza del coro hermano y la orquesta Nisi. Por su sacrificio de amor por mí, espero al Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Yo espero al Señor. Que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio. Por ese gran amor del Señor, fui transformado. Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Yo espero al Señor. Que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio. Por ese gran amor del Señor. Fui transformado. Yo espero al Señor.
que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio. Por ese gran amor del Señor. Fui transformado. Su amor. El pastor Myeho Jong nos predicará el mensaje. El pastor Myeho Jong es obispo de África, es pastor a cargo de la iglesia Manmin Nairobi de Kenia y está compartiendo activamente el Evangelio de Santidad a 54 países de África. Él nos predicará el mensaje titulado Levántate y resplandece. Espero que reciban mucha gracia. Aleluya. Nuestra iglesia Manmin ha cumplido 40 años de aniversario. Doy toda la gratitud y gloria por el amor y gracia asombrosa de Dios Padre, quien ha acompañado y bendecido a nuestra iglesia central Manmin hasta cumplir 40 años de aniversario. Además, agradezco al pastor principal, quien ha guiado la iglesia central Manmin con amor y devoción, siendo gozo de Dios Padre para recibir esta bendición y gracia hasta ahora. Doy gracias a la pastora principal interina, quien se dedica con todo su corazón, con el corazón del pastor principal, para cumplir la voluntad de Dios Padre hacia Manmin, por dirigirnos hermosamente con sabiduría y guía del Espíritu Santo. Asimismo, agradezco a la directora del Centro de Oración de Manmin, quien ha sido devota en oración ferviente para el pastor principal, la iglesia, el reino de Dios, hasta cumplir 40º aniversario. Muchas gracias a todos los pastores, obreros que son fieles en cada área, misioneros que se esfuerzan por la salvación de las almas en cada país extranjero y a todos los hermanos. También agradezco a los televidentes de GCN. Amados hermanos, Dios Padre mismo ha guiado y bendecido a esta iglesia con su sorprendente amor y gracia durante estos 40 años hasta hoy que ofrecemos el culto de aniversario. Nuestros hermanos de Manmin y yo, que hemos recibido esta gran gracia y bendición, no podemos pasar sin agradecer una vez más de todo corazón por el amor y devoción inefable del pastor principal. El número 40 en la Biblia hace referencia al tiempo de un nuevo comienzo después de que el periodo del sufrimiento terminó. La palabra registra que en el diluvio de Noé llovió durante 40 días y 40 noches. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto luego de ser probado durante 40 años en el desierto. Y los israelitas que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida después de una marcha de sufrimiento de 40 años en el desierto. Moisés subió al monte Sinaí y luego de orar durante 40 días sin tomar ni siquiera agua, recibió los 10 mandamientos. Jonás clamó en Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida, por lo que el pueblo de Nínive se arrepintió y fue salvo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó durante 40 días, echó fuera la tentación del diablo y empezó su vida pública. A través de estos ejemplos podemos conocer que 40 días o 40 años es un periodo de preparación antes de realizar una gran obra.
Y podemos ver que si ese tiempo pasa, se dará el periodo de una nueva gracia que Dios ha preparado y se desarrollará la obra de salvación. Por ende, creo en que el significado que tienen los 40 años de aniversario de nuestra Iglesia Central Manmin es grande. Amados hermanos, al rememorar la historia de 40 años de Manmin por este 40º aniversario de nuestra Iglesia, espero que puedan sentir una vez más el amor de Dios Padre, quien en algunos momentos nos ha refinado en medio del sufrimiento a fin de darnos bendición. El 10 de octubre de 1982 ofrecimos el culto de aniversario. Los años 80 fue un periodo para preparar y formar la base de la iglesia. Los miembros de apertura se reunían para orar fervientemente y el pastor principal se dedicaba solamente a la palabra y oración como el pastor que guiará a la iglesia. 13 personas, incluyendo niños, ofrecieron el culto de aniversario y el número de la congregación se aumentó tan rápidamente que en menos de 5 años habían más de 3,000 personas registradas como miembros. La fuerza motora de este asombroso avivamiento fue el poder de Dios que fue dado al pastor principal. Las personas que conocieron y experimentaron a Dios a través del poder llegaron a ser ovejas de la iglesia y también obreros. En los años 80 en los que la iglesia fue fundada, más que nada Dios Padre reveló las palabras de la Biblia que llegan a ser el cimiento espiritual de la iglesia. Por medio de las prédicas, el mensaje de la cruz que indica claramente el camino de salvación, innumerables almas obtuvieron vida. La palabra, el mensaje de la cruz, que llega a ser la base de la vida de fe, contiene la respuesta exacta del problema originario de la vida de fe. A través de las prédicas, la medida de la fe, pudimos entender con claridad el proceso de crecimiento de la fe. Es una palabra esencial y trascendental que despierta a numerosos cristianos que piensan que la fe es igual en todos. Cristianos que poseen una fe muerta sin conocer que existe una fe espiritual y una fe carnal. Por medio de los mensajes espíritu, alma y cuerpo, podemos examinar quiénes somos, nuestro interior, conocer el origen y renovarnos. Es una palabra que nos ayuda a despojarnos del yo de falsedad formada equivocadamente y salir como personas de espíritu y espíritu completo. Dios Padre ha revelado también en detalle sobre el cielo y el infierno a través de la oración profunda del pastor principal. Y al enseñar sobre el horror del infierno, ha hecho que muchos que estaban dormidos en la fe se despertaran, y al enseñar sobre la belleza del cielo, nos ha permitido llevar la vía de fe mediante una mayor esperanza y meta clara. Aparte de los mensajes básicos que les acabo de mencionar, los cuales son una mínima parte, Dios Padre ha revelado detalladamente el contenido indispensable para nuestra vida de fe sobre la oración, culto, sanidad, respuesta, fe y entre otros. Además, ha revelado palabras muy necesarias para alcanzar la santidad y entrar al Espíritu y Espíritu completo, como por ejemplo bienaventuranzas, los 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual, niveles de bondad, etc. Yo también recibí la gracia por estas palabras que fui guiado a esta iglesia. En 1988, estando en medio del sufrimiento de la enfermedad, al arrepentirme y recibir la ayuda del Espíritu Santo, fui sanado y empecé a llevar la vida de fe diligentemente. Durante 3 años me congregué a una iglesia ferviente y llegué a conocer la obra del Espíritu Santo, y asimismo terminé un curso de estudio bíblico de 2 años. Sin embargo, no pude escuchar la lectura sobre el libro Apocalipsis que tanto esperaba, por lo que fui con desánimo a librerías para comprar libros de explicación de Apocalipsis. No obstante, aquellos libros tampoco me llegaron casi al corazón. Entre tanto, por la guía de Dios Padre, a finales del año 1990, llegué a comprar y leer el libro del pastor principal, Maná. Durante 6 días. Mientras leía ese libro, recibí una inmensa gracia y alegría al entender espiritualmente la voluntad grande y profunda de Dios Padre con la palabra de la ley del rescate de la tierra.
Así vino a mi corazón la siguiente certeza: si es un pastor que explica espiritualmente esta ley del rescate de la tierra, también explicará correcta y espiritualmente la palabra del libro Apocalipsis. De enseguida fui a la librería de la iglesia de Manmin y compré 3 cintas de mensajes sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, que explicaba sobre la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y sobre la marca del 666. Al escuchar el mensaje de estos casetes, fui tan feliz y gozoso que volví a la librería de inmediato y compré todos los casetes del estudio de Apocalipsis, que eran unos 100, y los escribí en un cuaderno, escuchándolos de día y de noche. Al escuchar todo el estudio de Apocalipsis, el pastor agregaba palabras sobre el espíritu, alma y cuerpo, la medida de la fe, el mensaje de la cruz, el amor espiritual, los 9 frutos del Espíritu Santo, bienaventuranzas, etc. Por lo que mi corazón saltaba de alegría y felicidad. Y el 14 de julio de 1991, mi familia y yo nos registramos a la iglesia Manmin. Amados hermanos, pese a que hay abundante agua en el mar, no se puede tomar de aquella agua. De igual manera, hoy en día no es fácil hallar una palabra de espíritu que da verdadera transformación y vida. En este tiempo donde hay tanta hambre y sed espiritual, Dios Padre está derramando palabra de espíritu y evangelio de santidad como catarata. ¡Qué gran gracia es esta! Para ser hijos que retribuyen a esta gracia, primeramente debemos despojarnos de toda especie de maldad, ser santificados y entrar rápidamente al Espíritu y Espíritu completo. Además de compartir con diligencia este Evangelio de santidad, es el camino para retribuir a esa gracia. Los años 90 fue el periodo en el que nuestra iglesia Manmin crecía espiritual y físicamente. El enemigo y diablo no quisieron dejar que esta iglesia continuara creciendo y glorificando a Dios, por lo que comenzó el periodo de prueba de bendición. El pastor principal tuvo que ser destituido de su pastoreado sin pasar por un proceso legal adecuado y sin una razón justa de su denominación. Pero tal como nuestros hermanos de Manmin conocen muy bien, el pastor principal pasó la prueba únicamente con bondad y por esa prueba de bendición llegó a establecer una nueva denominación. Dios había obrado para que cumpliera el reino de Dios como una denominación y no solamente como una iglesia. Además, nuestra iglesia llegó a ser invitada a diferentes eventos del mundo cristiano y político del país. Y el equipo voluntario, ujieres, coro y orquesta en sí de la iglesia emanaron el aroma de Cristo con su servicio para la evangelización del pueblo, y así recibimos el elogio de las personas que nos observaban. Sin embargo, lo que Dios deseaba era no solamente ese crecimiento cuantitativo, sino que cada hermano y hermana fueran un grano y no paja. Por ello, a finales de los años 90, Dios permitió 3 grandes pruebas en las que separó el grano lleno de la paja y la cizaña entre el trigo. Al pasar por estas 3 pruebas, Dios otorgó al pastor principal un poder más grande que antes. La aflicción de las 3 pruebas fue un cimiento precioso para la gloria de Dios. Por las obras del pastor principal, quien no respondió a la maldad con maldad, sino con bondad y amor, a partir del año 2000, una gloria y una dimensión diferente a la de antes se manifestó a través de esta iglesia. En el año 2000 se dio una obra de creación en la que el agua salada del mar de Muan se convirtió en agua dulce por medio de la oración del pastor principal. Asimismo, empezando con la cruzada en Uganda, la obra del poder explosivo tuvo lugar en el mundo entero durante 7 años, y cada vez que realizaba una mega cruzada en lugares como Japón, Pakistán, Kenia, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática de Congo y Estados Unidos, decenas de miles, centenas de miles e incluso millones de personas se reunían, y Dios obró con un poder sorprendente. Y este fuego del Espíritu Santo se dirigió finalmente a la última de la tierra, Israel, comenzando el 25 de julio del 2007 en Nazaret, donde nuestro Señor creció. El pastor principal mismo llevó el ministerio durante 3 años en la tierra de Israel. Como resultado, no solamente cristianos, sino también a judíos ortodoxos fue difundido sobre Jesucristo. El Dios Padre de amor ha venido obrando así a través del pastor principal en esta iglesia con prodigios, señales y poder
poder asombroso. Y nosotros estamos viendo siempre que está obrando igualmente, ahora también por medio de la pastora principal interina. En esta iglesia se puede encontrar al Dios vivo siempre y experimentarlo de manera palpable, por lo que la fe de nuestros hermanos de Manmin ha crecido continuamente. ¡Qué agradecidos estamos! Además, en la década del 2000 se ha formado GCN, Red Cristiano Global, y así se abrió la puerta de la transmisión, y a través de la editorial Urim Books, los libros de Pastor Principal fueron traducidos y publicados en muchos idiomas del mundo. Y al establecerse WCDN, que en sus siglas en inglés es Red Mundial de Doctores Cristianos, y el Seminario Internacional Manmin, se concretó mucho más la visión de la misión mundial. En el año 2010 fue el punto de partida del año de cosecha. Manmin ha venido colocando el esfuerzo y esmero en la evangelización del pueblo y misión mundial durante todo este tiempo. Y conforme a la palabra del Señor, hemos esforzado por buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Esto fue dirigido bajo el plan de Dios, que quería hacer cosechar bendición abundante. Y según esta palabra, muchos hermanos recibieron gran bendición espiritual y físicamente y dieron testimonio. Amados hermanos, esta iglesia tiene incontables bendiciones y gracias recibidas de parte de Dios Padre, y de entre ellas existe una gran gracia y bendición que jamás podemos olvidar. Esa gracia es habernos guiado a que oráramos sin cesar a través de la oración de Daniel cada noche, y así avanzar siempre con la llenura del Espíritu por la oración ferviente. La oración es muy importante, al punto que se llama la respiración espiritual. Por eso, la Biblia también enfatiza la oración. En Marcos 9, una persona trajo a su hijo endemoniado ante los discípulos de Jesús, mas los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. En ese momento, Jesús vino a aquel lugar y sanó al endemoniado. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y en Marcos 9:29, Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De este modo, para recibir la capacidad desde lo alto, sí o sí debe hacer una oración ferviente como fuego. Hemos escuchado la palabra del pastor principal que decía que como creyente o obrero, para cumplir el deber se debe orar 2 o 3 horas, y para recibir la capacidad espiritual se debe orar más de 3 horas al día. No obstante, hoy en día existen muchas personas que aún congregándose a una iglesia no oran. En este último tiempo en el que son muchos los lugares a nivel mundial donde se ha apagado el fuego de la oración, en nuestra iglesia cualquier persona si asiste a la reunión de oración de Daniel, Dios ha dado la gracia para poder orar. Y la llenura del Espíritu Santo, transformación del corazón, respuesta de bendición que da mediante la oración son todas la gran gracia y bendición de Dios. Cuando los hermanos claman, nuestro Dios no solamente ha dado la bendición material, sino también ha solucionado diferentes problemas de vida. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, quien ha creado la reunión de oración de Daniel para orar así, y si no hubiera habido ese empeño de la directora Bong Lim Lee, quien ha sido devota invariablemente, habría sido difícil llenar por nosotros mismos la cantidad de oración que Dios desea. Agradezco de todo corazón a la directora del Centro de Oración Manmin, quien ha guiado la oración de Daniel con un amor y dedicación invariable para que nosotros podamos velar siempre en oración. Mediante esta gran gracia que Dios ha dado, esta iglesia ha cumplido la providencia de Dios y ha podido glorificarle dando frutos que Él desea hasta ahora. Al cumplir estos 40 años de aniversario, espero que los hermanos y yo no olvidemos esta gran gracia y amor de Dios Padre y del Señor y la devoción del amado pastor principal. Amados hermanos, hasta ahora hemos examinado la historia de 40 años de Manmin. Los hermanos llegaron a esta iglesia por medio del llamado de Dios Padre y a través del pastor principal pudieron conocer claramente sobre la providencia de la creación y cultivo humano de Dios Padre y han venido siendo instruidos por el Evangelio de Santidad, y al ver y escuchar sobre el ministerio del gran poder pudieron crecer en la fe. Además, al ser guiados a que pudieran orar, han podido vencer el mundo y vivir mediante la palabra de Dios Padre con fe.
En medio de este buen entorno en la fe, hemos venido esforzándonos para ser justos. Dios Padre, quien se agradó por ello, ha pulido más a los amados hermanos y ha dado la gracia para que sea cual sea la situación, pudieran avanzar sin olvidar la palabra que Él ha dado a esta preciosa iglesia, confiando en su palabra y en el pastor principal con un corazón invariable sin mirar el mundo. ¡Qué gratitud tenemos! Tal como cita Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A través del profeta Isaías, Dios hizo que profetizara sobre la providencia y el cultivo humano. El plan, promesa, proceso y cumplimiento de la salvación. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 de Isaías está hablando sobre la exhortación y juicio sobre el pueblo de Israel que ha corrompido. Y a partir del capítulo 40 hasta el 66 está profetizando que al enviar al Salvador Jesucristo a esta tierra, las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, será difundido en esta tierra. La palabra de Isaías 61 que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, nos indica que ya el Espíritu Santo ha descendido y está obrando. En otras palabras, está profetizando la voluntad de Dios Padre, quien desea que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad al enviar al Espíritu Santo y así hacer que se comparta sobre Dios Padre y el Mesías Jesucristo. Al examinar estos 40 años en los que ha instruido a hijos e hijas de Manmin con el asombroso poder del Espíritu Santo a través del pastor principal en el último tiempo y guiado para que seamos los remanentes y renuevos de su plantío por medio de la prueba de fe, y así revelemos la gloria de Dios Padre, doy únicamente gracias por el amor inmensurable de Dios Padre. Me imagino que recordarán el mensaje que les compartí después del retiro de verano Manmin, de Isaías 60 al 21 al 22, que menciona: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Porque Dios Padre habrá hecho que los hermanos de Manmin sean los remanentes y renuevos del plantío de Dios Padre por medio de la prueba de fe de 40 años. Tal como registra: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Sin ser nosotros justos, no podemos heredar el reino de los cielos. Por ello nos ha sido dada la gracia para equiparnos de la palabra de santidad y oración e ir siendo justos al tomar la corriente del Espíritu y Espíritu completo. Entonces, ¿qué deberemos hacer ustedes y yo que hemos recibido esta gracia para ser todos justos y arrebatar para siempre esa tierra, la Nueva Jerusalén? Recuerdo 3 palabras que el pastor principal ha enseñado e instado a nosotros. La primera es que nos ha dicho que debemos andar y vivir en la luz. En segundo lugar, nos ha dicho que debemos recibir el poder y mostrar la obra del Dios vivo. En tercer lugar, que debemos proclamar el Evangelio de santidad valientemente y así compartir la obra de Dios. Primero, dijo que debemos andar y vivir en la luz. En otras palabras, quiere decir que los hijos e hijas de Manmin deben vivir en la luz, recibir el poder y así cumplir juntos grandemente la evangelización del pueblo y la misión mundial. 1 Juan 1, del 5 al 7 cita: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros andamos y practicamos en la luz tal como Dios está en la luz, la oscuridad automáticamente se irá. Por más oscura que sea la noche, si se instalaran y se encendieran
encendieran cientos de bombillos de 1000 vatios en un estadio, la oscuridad desaparecerá y podrá realizar un partido de fútbol o béisbol, ¿no es así? Pero pese a que se hayan instalado cientos de bombillos, si son bombillos de 100 vatios que emiten una luz tenue, no será suficiente para realizar un partido de fútbol. El apóstol Pablo, que fue llamado y probado por el Señor, llegó a escribir el libro de Romanos al permanecer en Corinto durante 3 meses antes de ir a Roma, después de finalizar su tercer viaje misionero. En ese momento, la palabra en la que el apóstol Pablo se da cuenta que hay maldad en él, que desea practicar la maldad, está registrada en Romanos 7, 21 al 23. La palabra en la que el apóstol Pablo se da cuenta que hay maldad en él, que desea quien desea practicar la bondad, está registrada en Romanos 7, 21 al 23, que dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en el verso 24 menciona: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amados hermanos, ¿cuántos de los hijos de Dios que deben vivir en la luz entenderán esta palabra? Incluso muchos estudiosos de la Biblia no pueden explicar con exactitud sobre esta ley de la mente, del corazón, que llega a ser el núcleo de esta santidad. Sin embargo, Dios Padre desea que muchas almas alcancen la salvación en el fin de los días, por lo que nos ha permitido conocer claramente sobre nosotros mismos y saber qué es la carne y el espíritu a través de los mensajes del espíritu, alma y cuerpo. Y asimismo nos hizo entender exacta y detalladamente sobre la medida de la fe que señala Romanos 12:3, y también acerca de la ley de la mente o corazón. Las cosas que el ser humano ha visto, escuchado y aprendido al nacer y crecer en este mundo, llegaron a ser conocimiento. Y este conocimiento llega a ser nuestra conciencia y hace el funcionamiento de juzgar y condenar a las personas. Nosotros hemos aprendido por medio del paso principal que esta conciencia es la ley de la mente o corazón. Esta conciencia no es la verdad completa, por lo que al discutir, juzgar y condenar por la propia justicia y patrón que posee cada persona, no es posible alcanzar la paz. El apóstol Pablo mismo también tenía esa conciencia, propia justicia y patrón, por lo que llegó a tener un fuerte desacuerdo con Bernabé, quien le decía que llevaran a Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, que no había ido a la obra con ellos. Cuando Pablo regresó de la misión en Galacia y quería visitar otro lugar, y finalmente Pablo y Bernabé se separaron. No obstante, el apóstol Pablo se dio cuenta de la ley de su mente, su propia justicia y patrón, y los desechó completamente. Y así llegó a ser justo y fue a Roma para llevar su misión. La carta que escribió a su amado discípulo Timoteo en Roma es el libro de 1 y 2 de Timoteo. En 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí Marcos es quien tenía el sobrenombre de Juan y quien se había apartado sin ir a la obra con Pablo y Bernabé en la misión en Galacia. Mas Pablo, al romper su propia justicia y patrón, no solamente perdonó a Marcos, sino también mandó a traerlo al campo de su misión. Pablo se había convertido en un apóstol que se asemejó al corazón del Señor. De igual forma, para entrar al cuarto y quinto nivel de la fe, debe derribar totalmente la propia justicia y patrón de cada uno. Y al morir cada día a través de la oración ferviente, podrá romper la propia justicia y patrón. Así podrá vivir y andar en la luz. La segunda palabra que nos instó el pastor principal fue que debemos recibir el poder y mostrar la obra de Dios. Cuando el Señor resucitó y dijo a los discípulos antes de ascender al cielo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tal como dice este verso, podemos ver que cuando llegó el día del Pentecostés, descendió el poder sobre los discípulos que estaban preparados por las enseñanzas del Señor. Hechos capítulo 3 registra que cuando un cojo del nacimiento pidió limosna a Pedro y a Juan en la puerta del templo llamada La Hermosa, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese instante el cojo se puso de pie, caminó, saltó y alabó a Dios.
Tal como Jesús había dicho, al ser el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, descendió sobre él el poder que levanta al cojo, echa fuera demonios y sana diferentes enfermedades, y así mostró la obra del poder de Dios Padre vivo a gobernantes del pueblo, ancianos judíos y a todas las personas en el nombre de Jesucristo, y así glorificó a Dios. Y con ello aumentó cada día el número de los salvos. Y no solamente los apóstoles, sino también el diácono Esteban y el diácono Felipe fueron llenos de gracia y poder, y al practicar entre el pueblo grandes señales y prodigios, los demonios inmundos salían, los paralíticos y cojos sanaban, y así trajeron gran gozo a la ciudad. Amados hermanos, ustedes, los hermanos de Manmin, también están presenciando y experimentando directamente que al orar con el pañuelo del poder, los demonios salen y las diferentes enfermedades son sanadas. Los que tienen una buena conciencia, cuando se les muestra este ministerio del poder de Dios, llegan a poseer fe e ir por el camino de salvación. Pero muchas personas, al ser una generación prevalecida por el pecado en el último tiempo, aún viendo estas obras de Dios, no quieren creer. Por tanto, cuando el paso principal salga como resurrección de gloria y muestre el poder de Dios Padre vivo con el poder de la recreación, podrá guiar a innumerables almas por el camino de salvación. Espero que todos nuestros hermanos tomen juntos la corriente del Espíritu completo, reciban el poder y así sean testigos que manifiestan al Dios Padre vivo. La tercera palabra que nos instó fue que debemos proclamar el Evangelio de Santidad valientemente y compartir la obra de Dios. Para compartir o testificar la obra de Dios, primeramente debemos conocer el Evangelio. En Oseas 4:6 menciona: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En Mateo 28:20 Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el apóstol Pablo dijo en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Existen tantos contenidos y versículos difíciles de entender en la Biblia que no existió hasta ahora una persona que explicara acerca de la providencia, la creación y cultivo humano, que es el secreto oculto de la palabra de la Biblia. Sin embargo, los pastores, misioneros y hermanos de Manmin conocen la providencia de la creación por la que Dios creó el tercer cielo, que sale en 2 Corintios 12, del 1 al 5, y la providencia por la que Dios creó este planeta Tierra, el primer y segundo cielo. Llevan su vida de fe conociendo dónde es el aire en el que veremos al Señor en su segunda venida. ¡Qué bendición! Al realizar los seminarios para los obispos y pastores en África, cuando comparto sobre la providencia de la creación, ellos reciben una gran gracia, por lo que desean ver al pastor principal que explicó esta palabra y escuchar continuamente más mensajes. Al yo mismo ver eso, no saben lo feliz y gozoso que me siento. Y cuando explico la razón por la que Dios colocó el árbol de la ciencia, el bien y el mal, en el huerto del Edén, usando la parábola del hijo pródigo que sale en Lucas 15, los pastores se alegran en gran manera, vienen hacia el altar y dan gracias por poder escuchar esta palabra secreta, profunda y el Evangelio de Santidad. Espero que los hermanos de Manmin se equipen del Evangelio de Santidad y así compartan con diligencia la palabra de Dios hasta la última en la tierra. Amados hermanos, yo siempre recuerdo la carta de felicitación que el pastor principal envió para el culto conmemorativo por los 39 años de apertura de la iglesia. Hoy me gustaría leerles esa carta para poder recordar juntos el contenido de su mensaje. Dice así: amados hermanos de Manmin, felicito los 39 años de apertura de Manmin. Hace 39 años, Dios Padre hizo que ofreciéramos el culto de apertura mediante su gran providencia y nos dijo que seríamos una iglesia que se levanta y resplandece. Tal como lo ha dicho, nosotros hemos venido cumpliendo una iglesia que se levanta y resplandece. E incluso ahora, Dios Padre está cumpliendo la providencia para con esta iglesia en una forma que sobrepasa el pensamiento y sabiduría del ser humano. La noche es más oscura justo antes del amanecer. De igual manera, aunque parece que la oscuridad parece haber tapado a Manmin, por un momento detrás de ello,
está esperando la luz esplendorosa y gloria. La gloria postrera de esta iglesia será más grande que la anterior. Al tener la mirada en ese día de gloria, espero que venzan con una fe firme, siendo unidos en el Señor. Hoy extraño mucho más a los hermanos. Hermanos, los amo. Dios me muestra seguido en mi sueño a los hermanos fieles e invariables, en especial los hermanos que irán a la Nueva Jerusalén. Yo ciertamente saldré con el 100% por la recreación y los veré pronto. Aquí termina la carta. Cuán conmovedor y reconfortante es la confesión de fe llena de certeza del pastor principal. Amados hermanos, nosotros Manmin hemos venido glorificando grandemente a través de la palabra de vida y el grande y asombroso poder proclamado por medio del pastor principal, y al compartir sobre el Dios Padre vivo a las almas del mundo entero, hemos venido salvando a numerosas almas. Dios Padre considera valiosamente a nuestros hermanos de Manmin que han venido corriendo junto con el pastor principal para la iglesia y el reino de Dios, así como a los 7,000 profetas de Israel que no se arrodillaron ante Baal e hizo que fueran los remanentes y renuevos del plantío de él. Y creo en que ahora ha llegado el tiempo en el que nosotros, los remanentes que Dios ha llamado justos, abrirá abriremos un nuevo capítulo de Manmin. Los israelitas que fueron probados en el desierto durante 40 años después del éxodo llegan a entrar a la tierra de Canaán bajo la guía de Josué. Para el pueblo de Israel que recibía un entrenamiento de sufrimiento vagando en el desierto, ¿qué significará la tierra de Canaán? Para ellos la tierra de Canaán es la tierra que fluye leche y miel, la tierra en la que disfrutarán el reposo. Nuestros hermanos de Manmin también han corrido durante estos 40 años refinando a sí mismos por el evangelio de santidad. No deberíamos ahora entrar a la tierra de Canaán, tal como los israelitas entraron a la tierra de Canaán con fe bajo la poderosa guía de Josué, el sucesor de Moisés colocado por Dios. Es tiempo que nuestros hermanos también sean unidos bajo el liderazgo poderoso de la pastora principal interina, entren a la tierra de Canaán espiritual y conquistar aquella tierra. Primeramente debemos colocar la meta en la tierra de Canaán espiritual, el reino de los cielos que tanto anhelamos, la Nueva Jerusalén, y conquistar completamente la falsedad que hay dentro de nuestro corazón. Los israelitas salieron de Egipto después de recibir la prueba en el desierto durante 40 años. Entraron a la tierra de Canaán bajo la guía de Josué, el sucesor de Moisés. No obstante, Josué, Caleb y la segunda generación del Éxodo tuvieron que luchar contra los habitantes de aquella tierra para tomarla como heredad. Mientras se desarrollaba la guerra de Canaán, Caleb dice a Josué que irá y conquistará la tierra de los anaseos, que es la tierra más peligrosa y difícil de conquistar. En Josué 14:12 dijo: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Es una escena conmovedora en la que Caleb, quien era fiel ayudando a Josué, que fue colocado por Dios, se levantó valientemente y ayuda a Josué. En aquel entonces Caleb ya era de edad avanzada. La Biblia registra que tenía 85 años. Finalmente Caleb echa fuera a los anaseos y ocupa Hebrón. En Josué 14:14 registra que esto fue por cuanto él había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Caleb siguió cumplidamente a Jehová, por lo que voluntariamente ofreció su vida arriesgándola, y así conquistó la tierra de Hebrón, que era el área más peligrosa, porque Dios estuvo con él. Caleb ofreció lo más valioso de él a Dios. ¿Cómo no bendeciría a Dios a Caleb, que le ofreció lo que era más valioso? Habrá tomado como heredad la mejor tierra de entre las tribus de Israel. Los anaseos, que eran fuertes y grandes, habrán morado lógicamente en la tierra más fértil y buena. En Jueces 3, del 9 al 11, sale la escena en la que Otoniel, el sobrino de Caleb, que había luchado con él, llega a ser el primer juez de Israel y salva al pueblo. ¿Se imagina la gran bendición que debe esperarle en el reino celestial? Amados hermanos, Dios, estando con el pastor principal, ha venido probando durante 40 años para guiarlos a la Nueva Jerusalén. La segunda generación del Éxodo, que entró a la tierra de Canaán con Josué, creyó siempre en la palabra del profeta Moisés, que hablaba la palabra de Dios, y su sucesor Josué, sin dudar ni en lo mínimo. Y así llegó a ser un solo corazón
por la fe, y así pudo cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán. Ahora es tiempo que los pastores, obreros y hermanos se levanten firmemente por la fe, así como Caleb, que confesó con fe: dame pues ahora este monte, e ir resolviendo con fe, reuniendo las fuerzas del deber que la iglesia ha enfrentado, ayudando a la pastora principal interina que Dios Padre ha colocado. Si alegramos a Dios Padre siendo así un solo corazón, Dios Padre obrará y guiará de manera próspera conforme a nuestra obra de fe, incluso en los deberes que la iglesia ha enfrentado, que parecen un monte peligroso y difícil. Oro en el nombre del Señor para que así los amados hermanos de Manmin realmente se levanten, resplandezcan y cumplan la construcción del gran santuario, evangelización del pueblo y la misión mundial. Oremos juntos por el mensaje. Dios Padre, te doy las gracias. Hoy, a través de este mensaje precioso, hemos podido examinar y recordar la palabra que el pastor principal nos ha dado. Debemos andar en la luz, recibir ese poder para proclamar valientemente el Evangelio de santidad, y así guiar a muchas almas a la salvación. Padre, tú deseas que todas las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Te damos gracias porque nos has permitido ser los remanentes y los renuevos del plantío. Padre, ayúdanos a ser unidos para cumplir tu voluntad. Por estos 40 años de aniversario, te damos gracias porque nos has permitido un tiempo de bendición. Que toda esta bendición sea derramada sobre todos los hermanos de Manmin. En nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que arden con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el cielo, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polipoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición y la concepción. Que reciban la bendición
inicio y en la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.